Nuevamente vamos a reiniciar y darle vida a nuestro Urban Podcast La Línea Amarilla, con el cual desarrollamos unas conversaciones muy bonitas y la de hoy es realmente especial. Urban tiene un nuevo momento. Urban, nuestro centro de estudios urbanos y ambientales de la Universidad de AFIT, está en un momento de cambio como la universidad, y también de un cambio de liderazgo, aunque seguimos siendo parte de este viaje. Y yo tengo el orgullo de estar con Natalia Castaño, quien es directora de Urban hoy. Me reemplaza en ese cargo, pero también hemos compartido muchos momentos en la vida y en este proceso de consolidación de este viaje. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Alejandro, pues muy contenta, de hecho me emociona escucharte porque sí, ha sido un viaje de muchos años. Creo que ha sido un proyecto de vida nuestro. Bueno, más adelante podremos hablar un poco de él. Hablemos un poco de ese origen de Urban, que tiene que ver, Tala, tiene que ver también con la experiencia que tuvimos juntos en la alcaldía de Medellín, y que tiene que ver también con un viaje que hiciste de iniciación por Sudamérica y después nos volvimos a encontrar. Bueno, hablemos de los elementos como fundacionales de por qué Urban existe o se fundó en ese momento, y después podemos hacer un recorrido ya más personal. Listo, pues ese viaje inició yo creo que desde que estaba como en la universidad, en arquitectura, cuando sentía como esa necesidad de querer trabajar en la ciudad. De hecho, pues muy cercano desde los primeros ejercicios que hice en la universidad, estuve trabajando con grupos de investigación en el momento en que estaba iniciando el Museo de Antioquia. O sea que viví mucho como ese momento en el cual la ciudad se estaba como replanteando esa relación con el centro, estaba siendo todavía como estudiante. Y luego cuando salí dije que quiero participar en los temas de la ciudad. Y ahí fue que me acerqué a la empresa de desarrollo urbano, donde tú ya estabas como gerente, y porque la ciudad estaba viviendo como una nueva narrativa, ¿cierto? Y sentía que desde ahí podía como aportar. Entonces ahí me acerqué a la empresa de desarrollo urbano. Sí, me acuerdo de ese momento. Sí, de hecho mandé hojas de vida por diferentes lados. ¿Ya te habías graduado o estabas terminando? No me acuerdo. No, ya me gradué en septiembre. En septiembre, sí. Y justo empecé a trabajar octubre, noviembre, o sea, fue muy rápido. Y claro, había como mucha necesidad también desde la empresa, sentía como de tener personas jóvenes y sentí que ese llamado estaba ahí para mí. Sí, es que ese momento fue realmente para nosotros, y yo creo que para la ciudad fue muy importante. Para mí fue un cambio. Precisamente yo venía también de formarme, de estudiar en Barcelona, de pensar muchos años en Medellín, de generar procesos de formación en la UPB en ese momento y también en la UPC en Barcelona, pero pensando en los barrios de Medellín. Y tuvimos la oportunidad de llegar con el gobierno de Sergio Fajardo, yo creo que a coliderar y a liderar un proceso extraordinario, único. A mí lo que más me llena de felicidad hoy es ver una generación muy grande de personas, como en el caso tuyo, de que se formaron y terminaron de desarrollar su concepción de la ciudad y de la profesión, dijéramos, no solo en el gobierno, en el sector público, sino trabajando realmente en los territorios, con las comunidades, con los problemas estructurales nuestros, ¿no? Y ese momento de la estrategia de urbanismo social yo creo que fue una experiencia única. Las cosas se dan en un timing, y en ese momento se juntaron muchas cosas: el deseo de la ciudad, la crisis que traíamos y la posibilidad de hacer un gobierno realmente efectivo de cambio. Sí, para mí yo creo que lo más importante como en ese tiempo fue que no se quedó como en reflexiones, sino que hubo acciones concretas. Yo creo que para mí en ese momento que apenas estaba como entendiendo los temas de urbanismo, había sido una cuestión como de grandes escalas, o sea, como de pensar la ciudad como una mirada muy abstracta. Quizás de la universidad había salido con eso, pero claramente la conversación que ya luego se daba era casi que de pensar en los centímetros, el espacio de una manera muy concreta con las personas, y además con un montón de personas desde la cultura, desde las artes, desde lo económico, que estaban pensando en la ciudad, ¿cierto? Y que ese fue como un abrir de ojos. O sea, yo digo que fue como una segunda escuela después de haber estudiado arquitectura, entender que el urbanismo, quizás como una cuestión muy abstracta, era algo muy concreto, muy cercano, muy de esa sensibilidad con las personas, pero también con los territorios. Y yo creo que sí, que pasó de la reflexión a la acción muy, muy rápidamente. Sí, después tú terminas esa experiencia
y te vas a recorrer el mundo, o Sí. te vas a recorrer Sudamérica, no solo a contar, sino a conocer otras historias. Esa Sí. experiencia también yo creo que fue extraordinaria para ti, ¿no? Sí, yo creo que tenía como esa necesidad de recorrer Latinoamérica, o sea, ya había estado en Europa en algún momento y claramente Europa y digamos la historia, las ciudades, se puede leer ahí, uno la puede profundizar, pero Latinoamérica es muy distante, o sea, yo sentía que no teníamos una relación cercana, entonces pues la decisión de ir a estudiar a Argentina estuvo acompañada de hacerla por Un tierra. viaje de iniciación, Sí, un viaje pero inicial. además de meterse en la vida y en los territorios, ¿no? Eso fue como irse con una mochila, una USB con la presentación de todos los proyectos de urbanismo social y todos los procesos que habíamos ayudado, pues como participado, y llegar y decir, bueno, sí, conozcamos, pero también podamos como participar y contar lo que estaba pasando. De hecho, la gente decía, pero ¿qué está pasando en Medellín? ¿En serio está pasando todo eso? O sea, teníamos un distanciamiento tan grande que mucha gente en otras ciudades decía, increíble, que es eso tan emocionante, tan esperanzador. Y bueno, y eso terminó siendo como una oportunidad de trabajar en Quito, en Perú, en unos lugares que nunca me imaginé. O sea, fue una cosa como de un poco soltar el tiempo y soltar como a veces uno está muy organizado como en tiempos de cuánto tiempo estudia, cuánto tiempo está en un trabajo, pues esto era como viajar, simplemente viajar sin un tiempo límite. Y yo creo que eso también fue como otra manera de acercarme a un territorio que quizás uno en un viaje, no sé, tiene un mes, tiene 15 días, una semana, pero este fue como liberar el tiempo para poder aprender. Sí, ustedes se fueron como viajeros, Sí, no viajeros. como turistas. Ah, sí, total, total. Con el tiempo, sin un tiempo definido. De hecho, casualmente yo pues la semana pasada estaba en Lima y me encontré varias personas que ustedes construyeron una relación en ese tiempo, porque cuando regresaron y cuando regresaste de ese viaje dijéramos por Sudamérica y después de terminar la maestría que hiciste en La Plata sobre paisaje, pues yo estaba con esta historia de la fundación de Urban, que ya vamos a hablar un poco de esto, pero lo que quería conectar y es todas esas relaciones o muchas de esas relaciones que ustedes construyeron muy bien, todavía permanecen, porque muchas de ellas porque conservamos un poco las mismas preguntas que este podcast es lo que sueña de alguna manera desarrollar, ¿cierto? Ya para pasar a Urban, en el caso, dijéramos, tú te fuiste para Sudamérica, en el caso mío yo terminé con el gobierno, primero pues concluí con el gobierno de Sergio Fajardo y después estuve trabajando en unos proyectos claves en el gobierno siguiente de Alonso Salazar, sobre todo en consolidar los temas de Explora, empezamos a construir todo ese sueño de Arví, Ruta N, etcétera. Pero siempre desde hace, dijéramos, años antes, inclusive cuando tuve la responsabilidad de liderar estos procesos estratégicos en la ciudad, con la pregunta que se requería en la ciudad un espacio, un laboratorio que pudiera continuar investigando, pero sobre todo continuar construyendo diálogos y dando respuesta a los procesos urbanos, los procesos ambientales y del clima y los procesos de inclusión social en el territorio. No lo tenía claro, no lo tuve claro en ese momento si era desde una universidad, si era desde la sociedad civil, si era una alianza, etcétera. Y encuentro pues por José Alonso González, que era miembro del Consejo Superior de AFIT, nos acercó con el rector en ese momento, Juan Luis Mejía, quien tenía un proyecto de fundar un centro de estudios urbanos o para la ciudad. Y juntamos como esas dos ideas y pensamos que Urban debía nacer en EAFIT, era una oportunidad increíble, pero de una forma distinta como han nacido los centros. No, más que un centro de investigación, lo que quisimos nosotros y lo que hemos hecho es un laboratorio vivo, que desde las prácticas reales, de la experiencia real de construcción, procesos con los gobiernos, instituciones, con los líderes del territorio, dijéramos, desarrollamos nuevo conocimiento, investigamos, de ahí como consecuencia se crean nuevos programas de formación. Por eso Urban, en sus siglas, que yo creo que fue muy acertado desde el origen, pues es urbanismo y ambiente, pero también con gestión social. Ese momento de fundación fue extraordinario y yo creo que lo más bonito de este viaje es que ese ADN se conserva hoy, Tala. Sí, yo creo que fue muy visionario y entenderlo un poco también desconectado de una disciplina en específico, ¿cierto? Que haya surgido acá en EAFIT también fue una manera de conectar con las necesidades de la ciudad, pero también de poner a trabajar
algunas capacidades que ya estaban en la universidad, desde los temas de geología ambiental, de los temas que también se venían trabajando de ciencias políticas y la seguridad. Yo creo que fue muy, muy visionario tratar de crear también al interior como un ecosistema que permitiera esa mirada hacia afuera, que quizás ha sido un paso que también la universidad ha dado en los últimos años, de estar más presente, de conectarse más, de aportar mucho más como a los retos que tiene la ciudad. Yo creo que ha sido justamente la oportunidad de crear esos puentes que, como tú lo mencionabas, estando en el gobierno a veces se necesitaba como esa relación, y yo creo que haya nacido en una universidad también implica que tiene una capacidad de ser mediadora entre diferentes procesos, ¿cierto? No tomar una posición o institucional o territorial específica, sino ser capaz de moverse un poco también con las necesidades que se van dando en los territorios. Sí, y como los procesos se crean también de acuerdo con los recursos y las oportunidades, pues el Plan Bio 2030, ya no me acuerdo si lo empezamos en el 2010, finales del 2010, fue una oportunidad única porque también el Plan Bio 2030 fue el primer plan de visión estratégica de nuestro territorio o área metropolitana que concebía, dijéramos, la totalidad de la conurbación, juntando los temas ambientales, los temas de espacio público, de movilidad y de hábitat. Y ahí fue una oportunidad donde pudimos empezar a consolidar el equipo. Sí. Porque sin duda lo más bonito de Urban, yo creo, y dijéramos que es un privilegio para EAFIT también, es que las personas que empezaron este viaje, te pongo a ti de ejemplo, pues hoy continúan y van a continuar liderando a Urban. Yo creo que una gran parte del equipo, como Sebastián, como Juli, me acuerdo también de Ana María Arango, que nos ha acompañado en diferentes momentos, no está con nosotros hoy, inclusive hicimos también trabajo con el RAIS de Juan Carlos Duque en esa época y con Ricardo Leiva. Santiago Leiva. Perdón, con Santiago Leiva. Espero que no oigas este podcast porque lo quiero mucho. No, y sabes que siempre hay que mencionar a Michelle Hermelín, ¿cierto? Michelle y Jorge Giraldo. Y Jorge Giraldo, pues yo creo que para mí siempre son referentes, sí, y son personas que hay que tener muy cercanas en el corazón. Pues Michelle porque ya no estaba aquí, pero pues tienes toda la razón. Nos dio una luz. Y a Juan Luis Mejía, pues. Juan Luis sí, fue el alma de este proceso de Urban. Yo creo que fue la persona central que nos guió, pero nos dio la oportunidad de tener en la mesa como fundadores de Urban a Michelle, que es una persona extraordinaria, y a Jorge también. Estaban también Santiago, Camilo, pero de verdad que Michelle nos deja una huella profunda. Sí. Y yo creo que también cada reunión con Juan Luis era una clase de historia, o sea, es que siempre traer la historia de la ciudad, la historia de cómo ha sido la construcción de un pensamiento de sociedad urbano, yo creo que es una lección que también, y el arte, ¿cierto? Porque siempre esa relación que Juan Luis siempre nos traía a la conversación algún elemento del arte para también explicarnos cosas que a veces suceden en la ciudad, procesos que se dan. Yo creo que eso lo tenemos que seguir manteniendo. Desde ese origen aparece esa sensibilidad también hacia la historia y hacia el arte, y obviamente hacia la naturaleza, como Michelle también, y ese amor tan profundo por las montañas, ese amor tan profundo por los Andes, por entenderlos. Bueno, esas son cosas que tenemos que seguir manteniendo vivas. Y el amor tan profundo por la realidad de la historia de las personas, porque yo creo que Urban nos hemos movido en una dimensión técnica de conocimiento, pero el sustrato, realmente el espacio donde nos hemos, de alguna manera, el ADN de lo que marca nuestra forma de entender estos procesos, es que todo se orienta a cambiar la historia de las personas y a construir a partir de esa historia. Y en ese sentido el proceso de Medellín nos dio una oportunidad increíble, porque Jorge Blandón, por ejemplo, con nuestra gente, Fernando Zapata, que en ese momento estaba en Sumapar, después con Vivamos, hoy está en región, los líderes de Moravia, que han sido parte del alma, dijéramos, de nuestro proceso, como Cielo y Jason, etcétera, o los procesos que hemos construido en la Comuna 13 con el ACA, con Daisy, con otra serie de personas, entre muchos otros. Yo creo que ese estar con un pie en la realidad de los territorios ha cambiado completamente la forma de situarnos, y yo creo que eso es lo que ha llamado también
la atención en nuestros aliados internacionales. Sí, porque yo creo que está medio por el afecto, o sea, porque quizás no son territorios que habitamos todos los días, pero hemos construido un afecto sobre esos territorios, mediados muchas veces por estos líderes, por estas personas que nos acercan a un territorio que quizás si lo hubiéramos visto solo desde los mapas o solo desde los números o solo desde una mirada distante, no hubiéramos encontrado tanta riqueza y tantos rostros. Yo creo que para mí casi que los territorios son rostros, ¿cierto? Personas que uno tiene en la cabeza, como tú dices, los Son liderazgos. afectos. Sí, son afectos, son territorios de afecto que Urbam ha construido y que lo que nos permite también es tenerlos siempre presentes para ejercicios académicos, presentes para hacer conversaciones, para poder alzar la voz sobre temas que quizás están siendo críticos. Y cuando pienso en rostros, o sea, es que puedo estar hace la semana pasada con doña Mary hablándonos del río, el río Aburrá, qué implica para ella el río, tanto desde el dolor, pero también desde su liderazgo local, pues una persona que vive allí, ¿no? También que ha escapado un poco por todos estos procesos de la violencia, pero su rostro finalmente lo que a uno le transmite estando en una situación crítica, inundación, es una capacidad de esperanza, yo no sé, o sea, de liderazgo, que es lo que a uno también lo mantiene vivo, le mantiene vivo ese afecto, ¿cierto? Yo creo que nos pasa en otros territorios también que también hemos estado no solo en Medellín, sino también en el Urabá, en el Atrato, pues yo no sé también, Alejandro, esa relación ya con esos otros territorios, ya no centrados en Medellín. Sí, no, que además esa es otra parte muy importante, un poco la fijación en algunos territorios que están ligados precisamente con personas y que hemos de alguna manera tenido como objetivo permanecer allí por muchos años. Es que la universidad y la academia tienen una responsabilidad ética extraordinaria. Yo creo que eso ha sido una parte central de esta historia. En nuestro medio, que los gobiernos cambian tanto y que son de alguna manera, hay tanta falta de continuidad en las políticas públicas, yo tengo la convicción, y creo que lo tenemos en Urbam, de que realmente las preguntas importantes y la forma de cómo responder a ellas, de alguna manera, debería también, obviamente, estar en los gobiernos, pero la realidad es que esos procesos se cortan. La universidad tiene la responsabilidad de mantenerlas. Y un poco ese ecosistema que hemos desarrollado en Urbam en relación con conectar procesos reales, conectados con instituciones extraordinarias que también han sido nuestros aliados, del sector privado, por ejemplo, con ProAntioquia, fundaciones, con Fama, entre muchas otras, empresas, pero también gobiernos, con los territorios y con los liderazgos locales, ya sea porque tengamos un contrato de proyección social o un trabajo de consultoría, o cuando no lo tenemos, situamos allí las preguntas de nuestros procesos de formación. Hemos podido estar presentes, por ejemplo, en el Urabá durante 10 años, en las zonas, en la parte alta de las laderas de Medellín en relación con la gestión de riesgo, y con esto durante 13 años con nuestros aliados internacionales de Alemania, Christian Wertmann, y con las comunidades aquí, en el área metropolitana, en la región del suroeste. Nuestro objetivo es permanecer. Es permanecer, sí, y porque eso está basado como una responsabilidad ética, de que se necesita poner las capacidades técnicas, del conocimiento que se tiene, pero también ayudar a visibilizar capacidades locales. Y creo que también hay otros territorios que hemos venido como abordando por fuera de Colombia, que también para Urbam han sido como enriquecedores, porque nos hacen la pregunta de, bueno, de esto que ha sucedido en la ciudad, ¿qué otras cosas pueden servir en contextos similares o no tanto, como lo que hemos hecho en Panamá, lo que hemos hecho en Costa Rica, lo que estamos haciendo ahora en La Paz? A mí me da mucho orgullo pensar que parte de lo que hemos hecho acá, quizás centrado en Medellín como laboratorio o en Antioquia, puede también estar siendo parte también de una conversación y un diálogo en otras ciudades que hacen parte de los Andes, que hacen parte de nuestras realidades latinoamericanas, y que donde sentimos que poner algunos ingredientes de acá pueden ayudar a desatar conversaciones de las cuales nosotros también nos enriquecemos muchísimo. Y donde, por ejemplo, esta reflexión del trópico tiene unas implicancias aquí en nuestro Valle de Aburrá, pero cuando lo miramos en Panamá, en esa condición también de tanta biodiversidad que tiene ese pequeño estrecho en Centroamérica, pues implica también transmitir esa relación de la biodiversidad con las ciudades, que es otro tema que hemos venido como trabajando y pensando, ¿cierto? Como desde las comunidades, pero también desde otros seres vivos que habitan los territorios, y que yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo.
Sí, pues ahí tocas algo que yo creo que es muy importante ampliarlo un poco aquí, que tiene que ver un poco con esa construcción de una red internacional solidaria realmente de centros de investigación y de laboratorios sobre temas territoriales urbanos y de personas extraordinarias de primer nivel mundial, que es una fortaleza única, creo, que además ha sido también a partir del afecto y a partir de una posición ética con preguntas que tenemos en muchos lugares del mundo similares. Mencionas el trabajo de Panamá y el trabajo de Bolivia y pues tengo que decir algo que puede sonar a publicidad, pero a mí me llena de orgullo que del Banco Mundial nos tengan a nosotros como una opción realmente, y lo dicen ellos en palabras de ellos, más efectiva y más acertada para construir procesos de transformación y de inclusión urbana y ambiental y también de cultura en realidades complejas como Latinoamérica, inclusive por empresas, firmas y centros de primer nivel de otras partes, como ARUP o como muchos de los centros de primer nivel mundial, pues ellos nos han dicho, los preferimos a ustedes. Sí. Por esa capacidad de construcción, llamémoslo, yo diría que de empatía y de lograr traducir una serie de regulaciones, estrategias y acciones a entender cómo se pueden implementar en las condiciones nuestras, ¿no? Sí. Sí, además una red que, claro, conecta la realidad latinoamericana, pero también cuando nos conectamos con India, ¿cierto? Con Mohan Rao y decimos, es que el trópico también está en la India y también hay unas condiciones quizás no diferentes en poblacionales, pero que nos conectan también con una sensibilidad por el agua, por cómo pensarla, cómo diseñar con ella, que esa red se amplía enormemente y que, claro, es un enriquecimiento constante. O sea, yo creo que es estar conectados con reflexiones globales y de un sur global más del trópico que hacen que también en Urban sintamos que estamos también en esa conversación, ¿cierto? Sí, casualmente esta semana he tenido, por compartir algo, dos momentos, tal vez con personas y experiencias de las más bonitas que hemos tenido. Tuvimos juntos una reunión sobre el tema de la gestión del riesgo, que hace parte de una historia que empezamos a construir con Christian Wertmann cuando dirigía el programa de paisaje y de sostenibilidad en la Universidad de Harvard y que ahora dirige en la Universidad de Hannover. Y él fue quien lideró un nodo sobre temas de inclusión urbana y procesos no formales en UN Habitat a nivel global. Con él hemos compartido mucho y desde hace más de 10 años tenemos este proceso de trabajo juntos. Hicimos ese taller incluyendo la Fundación Social de Cartagena con Maristela, Antioquia Presente, Sumapaz, no Sumapaz, ya no Sumapaz, el equipo de Corporación Región y el equipo de Convivamos, bueno, el área metropolitana, como para volver a poner esas preguntas de riesgo. Quiero decir, esos aliados internacionales hemos logrado traerlos de forma permanente a trabajar con nosotros aquí. Y el próximo sábado, hace tiempo no hablaba con él, tal vez uno de los centros de estudio que yo más admiro y con los cuales hemos construido una relación, pero hace ya 2 o 3 años no habíamos vuelto con él, que es el African Center for Cities, que es sin ningún lugar el centro de innovación sobre procesos urbanos más importante del África, que es en Cape Town y que lo lidera Edgar Petersen. Pues voy a conversar con Edgar el próximo domingo a ver cómo nos conectamos nuevamente. Súper, sí, de hecho pienso que ahí también hablas del tema de riesgo, pero a veces también el tema de seguridad, que es un tema de seguridad y convivencia, que es un tema también que hemos abordado, pero más desde esta lógica integral de cómo transformar la ciudad, transformar las historias, tiene que ver también con construir mejores relaciones y mejores condiciones de vida. Un poco recuerdo eso por alguna solicitud que nos hicieron en Sudáfrica también de pensar cómo desde Medellín podíamos aportar desde esta mirada integral de la convivencia, de la seguridad para los temas que ellos también tienen retos allá. Entonces me alegra mucho que podamos vamos a ver cómo nos conectamos. Bueno, Tala, ya las 2 últimas o 3 ideas que nos conecten con tu nuevo reto, nuestro nuevo reto, pero el tuyo. Sí. Estamos viviendo en EAFID un momento muy bonito. Hay llamémoslo un nuevo proceso que lo hemos llamado y se ha llamado estrategia, la estrategia de la universidad, en donde se han reorganizado ciertos espacios, entre ellos Urban. Llegamos nosotros que éramos como un satélite libre, un poco vinculados con el rector, con Juan Luis,
eh, llegamos a la casa de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, pero también tú llegas con una nueva responsabilidad. Sí. Yo te digo, a mí me pone muy feliz que tú continúes con esta historia. Yo no me voy a ir, yo no voy a abandonar la casa, pero cambiamos de responsabilidad. Yo creo que ya es suficiente cambiar como el liderazgo del espacio. Entonces, no sé qué quieres como compartirnos de ese momento de la universidad y de Urban. Pues yo siento que es como un crecimiento natural, que también me alegra por vos, como por pensar que puedas también ampliar y buscar otras cosas que te gusten y que nos pueda seguir retroalimentando en Urban, esa capacidad de relacionamiento que tiene, esa visión estratégica la podamos tener cerca. Para mí lo más importante, yo creo que asumo esta responsabilidad de la dirección, teniendo como este maestro acá cerca, pues como esta orientación, pero también tener un equipo, como tú decías, que ha venido estando como en diferentes momentos y que siento que puedo hoy en este momento ayudar a liderar ciertas cosas, que estamos en un ejercicio como de inserción. Un poco la frase que siempre se me queda en la cabeza de la rectora es: ¿dónde Urban puede florecer? Y puede florecer donde pueda lograr como esas sinergias, donde pueda inyectar conocimientos a los procesos, por ejemplo, los temas ambientales, desde la escuela, desde biología, desde los procesos geológicos, pero también conectarnos con los nuevos centros que están surgiendo en la universidad, como el Centro Humanista, que creo que también nosotros, una de nuestras bases también está allí, en cómo es ese relacionamiento, construcción de confianza. Así que pues para mí ese liderazgo tiene que ver con volver a reconectar algunas cosas, de fortalecer otras, tanto dentro de la universidad, pero sin perder de vista eso que decíamos al principio, la conexión con los territorios y cómo hacer que no perdamos esa conexión tan cercana que hemos tenido entre lo académico, la investigación, la acción en los proyectos, como ese ecosistema que siempre estamos tratando de hilar, que puede muchas veces por la inercia de las cosas de pronto perderse, pero para nosotros eso está tan engranado, ¿cierto? Lo académico con los proyectos que tiene que ser un atributo que mantengamos. Sí, yo creo que pues tal vez la persona que más nos entiende en la universidad pues es Claudia Restrepo, la rectora. Hemos tenido con ella, pues ha sido parte, inclusive antes de que fuera rectora de AFIT, fue parte de muchos de nuestros cursos, procesos de formación, y también Ricardo Taborda hoy, que es nuestro jefe, el jefe de Urban como decano. Yo creo que en ellos hay una gran responsabilidad de alguna manera en continuar esta construcción, pero estamos tranquilos porque estás tú. No. Bueno, he pasado por todos los espacios. Pero bueno, sí. Y el equipo. Ah, sí, porque total. hay que decir pues que Sebas, que Juli Montoya, Juli Gómez, que Angie, que Ana, Ida, quiero decir, todo el equipo que está es un equipo único. Sí, yo lo que ponía un poco era que es muy apasionado, o sea, porque de verdad les gusta lo que hacen y yo creo que ese espíritu hay que mantenerlo para mantener como esta energía que es la que hace que esta rueda se mueva y va a ser y porque yo creo que el estar en los territorios como que a uno le da más energía también, le da más energía porque se enfrenta a esa realidad. Es un compromiso emocional y afectivo. Sí, total. Sí, no es únicamente racional. No, y yo creo que ahí es donde esa conexión nos mantiene vivos. Quisiera también que en la lógica de la estrategia de la universidad, pues ese abrirse a lo público, a que la universidad esté más presente de manera más coordinada, pues también el Centro de Valor Público también ha sido, digamos, desde su crecimiento con el Centro de Análisis Político, pues un aliado nuestro también en muchos procesos y ahí podemos seguir como ahondando en esa búsqueda de la universidad de posicionar y aportar a la sociedad desde los saberes de la universidad. Cómo trasladamos también este compromiso que desde Urban hemos construido para llevarlo a esa nueva apuesta de la universidad. Bueno, de acuerdo. Entonces, hasta que tengamos un nuevo encuentro en este Urban Podcast, sí. La Línea Amarilla. Genial, que se haya vuelto a reactivar. Okay. Gracias.